Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Información de último momento, muy relevante. Es lo primero que te vamos a dar. Un dato que termina de ratificar que a Cristina Fernández no le importa ni el COVID-19 ni nada que no sea ella misma. Hasta ahora, en este programa, lo planteábamos como una hipótesis. Suponíamos que ella, Cristina, no solo estaba cobrando su sueldo como vicepresidenta, después te vamos a decir cuánto es, sino también la pensión graciable como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Es decir, 2 ingresos del Estado, 2 cheques del Estado, contra lo que sostiene el artículo 92 de la Constitución. En su momento, nuestra compañera, la abogada especialista en temas de corrupción, Silvina Martínez, ella estará conectada con nosotros enseguida, había recurrido a la ley de acceso a la información pública para sacarse la duda. Quería saber, había preguntado al ANSES si Cristina recibía los 2 cheques del Estado. Esperame un segundito. Tengo ahí el artículo 92 en la pantalla, ¿no? El artículo 92 dice: el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. Durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún emolumento de la Nación ni de la provincia alguna. No pueden cobrar otro ingreso que el de presidente o el de vicepresidenta. Bien, la respuesta que pidió Silvina Martínez tardó, pero llegó. ¿Saben cuándo llegó? Este fin de semana. ANSES lo confirmó. En efecto, Cristina cobra 2 cheques del erario público. Ahí tenés. Ella, en el medio de una pandemia mundial, porque este es el contexto, con líderes de todo el mundo y también dirigentes del mundo y legisladores del país donando parte de sus ingresos para fondos de emergencia, ella no solo no renuncia a una parte de su único salario, sino que embolsa 2. Embolsa 2. Pero eso no es todo, porque además sigue reclamando ante la justicia que se le pague una jubilación especial como expresidenta y todavía más, que se le exima de abonar sobre ese pago impuesto a las ganancias. Perdón, María Julia Oliván, buenas noches. Buenas Federico noches. Andajasi, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Me hago entender, ¿no? Sí, por supuesto. Perfectamente. Desgraciadamente. Bueno, a ver, yo sé que Alberto Fernández u otros van a decir, pero esto es demagogia porque odian a la clase política. No, estos son gestos. A ver, me estoy acordando de memoria, ¿eh? En la provincia de Mendoza bajaron el 50% de todos los salarios de la Administración Nacional y de la legislatura y lo pusieron en un fondo de emergencia. En Uruguay, en Chile. Esto es empatía. Todo esto te lo vamos a plantear enseguida junto a Silvina Martínez. Me avisan cuándo está Silvina Martínez, ¿eh? Porque también está, después de la editorial, Santiago Kovadlov, está llegando Martín Tetaz. Ah, no, Martín Tetaz está vía Skype, me parece, ¿no? Viene al piso. Qué lío con Martín Tetaz, ¿eh? Lo que son las redes sociales, ¿eh? Los troles de las redes sociales. Brr, Martín Tetaz. Brr, Diego Leuco. Brr, Nico Buñaski. Brr, Majul. Brr, ya está, se le ven los hilos, muchachos. Se le ven los hilos, ya basta. Hasta ni risa provoca. Y a ellos no sé, a nosotros sí sé quién lo manda, ¿eh? Ella. Por eso yo no nombro a sus perritos falderos, la nombro a ella, porque ella es la jefa. Pero déjame que como licencia el Día del Periodista, feliz Día del Periodista para todos. Feliz día. Feliz Día del Periodista para todos. Te propongo un ejercicio. Uno parecido al que propuso Santiago Cafiero cuando se preguntó
Viste que Cafiero se preguntó, ¿se imaginan que hubiera pasado si esta pandemia la hubiese tenido que enfrentar Macri? Bueno, el PRO le contestó. No es para poner ahora punto por punto, pero le contestó bastante bien el PRO, ¿eh? 8 me puntos, pareció. sí. ¿Qué sé yo? Pero yo quiero hacer una propuesta que es parecida a la de Cafiero. Como se dice ahora, está de moda, ¿no? Contrafáctica. ¿Correcto? Correcto. Sí, una ucronía. Una ucronía. Contrafáctica. Es quizá un poquitito más audaz porque tiene un sentido concreto. Reivindicar hoy, 7 de junio, Día del Periodista, el valor de la palabra. De eso vamos a hablar con Kovadlov, ¿eh? El valor de la palabra. Esperamos un segundito. No es una tontería el valor de la palabra, ¿eh? Vos no podés decir un día una cosa, otro día otra, otro día más o menos, otro día darte vuelta completamente. Sí podés tener contradicciones. Ahora, ¿tantas contradicciones? Entonces, voy a proponer esta idea contrafáctica. ¿Vos te imaginás que hubiera dicho Alberto Fernández? El Alberto Fernández de antes, ¿eh? Ponele antes de Cristina y después de Cristina. Si no hubiese sido el candidato ungido por ella, no solo sobre las cosas que está haciendo Cristina todos los días, sino las que está haciendo él mismo desde que asumió en diciembre del año pasado. Yo lo pongo acá sobre la mesa. Para que lo salude Tetaz. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? ¿Qué pasó en las redes sociales? ¿Qué lío, no? Y parece que no le gustan los números. Parece... Yo tuiteé un número, di un dato. Dicen, y justo en el Día del Periodista hubo una indignación general por un dato. ¿Cómo se te va a ocurrir dar un dato en el Día del Periodista? Este también, ¿eh? Objetivo, además. Sí, un dato en el Día del Periodista. ¿Vos estás loco? ¿Dónde? ¿En qué país te crees que estás? Viste que este es el país en el cual 2 más 2... En todos lados 2 más 2 es 4. Acá empiezan, depende desde qué lugar el 2 de la derecha, Sí, mira el 2 de la es más izquierda. complejo. Es más complejo. Sí. Bueno, Un número. No resisten un número. bueno, un número. Ahora vamos a... Che, fíjate después si podemos capturar los tweets. ¿Sabés qué me gustaría los tweets donde le pegan fuerte a Martín Tetaz? Así, no, así nos divertimos. Yo ya me divierto. Yo también. también. Sí, Yo me bajé directamente. Ah, qué Me divertido. bajé. Yo lo uso para comunicar. Es que juegan a otro Los juego, ¿viste? Vos jugás algo y ellos juegan. Bueno, pero yo me divierto. Vos jugás al Que fútbol y pongan lo ellos que te agarran la pelota con la mano, Sí, ¿viste? bueno, pues hablamos. ¿Vos te bajaste o te...? No te bajaste. Yo no miro nada. Excepto cuando me avisan, ahí me molesta. Pero ¿Sabés no. lo que hay que hacer? No Hay miro. que, de vez en cuando hay que salirse un poco del ruido. Cuando termine mi editorial, que es breve, hay que escuchar a gente ¿Qué piensa? que piensa y bien, como Santiago Claro. Kovadlov. Tranquilo, que no te, que te invita a escucharlo, no que te impone. ¿eh? Eso todavía es saludable, todavía se puede hacer, es un pequeño lujito que nos damos nosotros. Bueno, ¿te imaginas, por ejemplo, si está Kovadlov ya lo vamos a saludar, ¿sí? Pero quería saludarlo y arrancar directamente para no interrumpirlo. ¿Te imaginas, por ejemplo, qué hubiera dicho Alberto, el anterior, sobre la vergonzosa protección que los miembros del Consejo de la Magistratura, que responden al cristinismo, desplegaron y siguen desplegando sobre el juez Rodolfo Canicova Corral? ¿Qué hubiera dicho Alberto? Canto yo, señorita, levanté la mano. Yo no me lo imagino, lo sé. Hubiera dicho que es una vergüenza porque Canicova Corral es un juez corrupto. Juez corrupto. ¿Y cómo lo sé? Porque lo dijo Alberto Fernández varias veces. Una públicamente y varias veces en privado. Muchos lo escuchamos, ¿eh? Muchos lo escuchamos. ¿Te imaginás qué hubiera dicho Alberto Fernández, el otro, si no le debiera tantos favores a Cristina ahora y a los gobernadores, sobre la desaparición y el asesinato de Luis Espinosa a manos de la policía de Tucumán? Porque este fin de semana yo escuché de todo. Escuché y leí a alguien que se dice intelectual diciendo, ahora vamos a jugar un River y Boca. ¿Cómo si? Es una vida, es un desaparecido. No hay un River y Boca Maldonado versus Espinosa. Lo que se pide a la opinión pública es que en el caso de Maldonado, que no está probado, insisto, datos, no está probado que lo hubieran desaparecido y que lo hubieran ahogado en el río, recuerden también y levanten la voz sobre la desaparición y el brutal asesinato comprobado de Luis Espinosa en Tucumán, o a manos de la policía de Tucumán. ¿Te imaginas qué hubiera dicho Alberto Fernández si no hubiese sido ungido por Cristina? Sobre la embestida de Carlos Zanini para voltear la causa por encubrimiento del memorándum de entendimiento con Irán. Hubiera planteado salir a la calle para defender la memoria de Nisman y la decisión de no juzgar en la Argentina a los autores intelectuales y materiales del atentado contra la AMIA. Y hubiera escrito
como lo hizo alguna vez, hasta que el silencio aturda a Cristina. ¿Por qué será Alberto Fernández? Hubiese calificado de patético, usa mucho la palabra patético Alberto Fernández, que el presidente, que es el mismo, designara a Zanini, todavía procesado en la Procuración de la Nación. ¿Te imaginás qué hubiera dicho el Alberto de antes con Horacio Pietragala después de que el secretario de Derechos Humanos pidió la excarcelación del corrupto confeso Ricardo Jaime? Si no hubiese estado donde está, le hubiera exigido la renuncia. ¿Te imaginás que hubiera opinado sobre la reforma judicial que él mismo está impulsando y que le da a Cristina la potestad, leo hoy la nota de Capiero en La Nación, de meter a decenas de jueces considerados propios por la ventana, repito, por la ventana, con el objeto de perseguir a todos los que no piensan como ella? Prepárense, porque si viene la reforma, todos los que están acá, presos por las dudas. Hubiera dicho que este proyecto de reforma, el otro Alberto hubiera dicho, era un mamarracho. Y hubiera utilizado la palabra mamarracho. ¿Y te das una idea sobre qué hubiera opinado sobre la ampliación de la Corte Suprema para transformar al actual en un tribunal adicto? No me lo imagino, lo sé. Él habría opinado lo mismo que venía diciendo antes del pacto con Cristina, que esta Corte no necesita ser ampliada. Dijo eso, esta Corte no necesita ser ampliada. Y ahora parece que sí. ¿Y te imaginas cómo se habría pronunciado si a quienes plantean una cuarentena más flexible los estigmatizan desde el gobierno como cultores de la muerte, como hicieron con los 300 intelectuales? Kovadlov, Federico Andajasi, muchos otros. Silvina Martínez. Habría declarado que el presidente que lo dice vive en un mundo paralelo. El problema es que es él. Mundo paralelo que le endilgó a Cristina varias veces para criticarla políticamente, cada vez que tomaba decisiones prepotentes, extraviadas, autoritarias, destinadas a hacer callar a toda la oposición. ¿Y te imaginas qué hubiera hecho Alberto Fernández, el otro, el que no habría arreglado con Cristina, sobre la anulación del decreto de la cláusula de movilidad que implica un ajuste para los jubilados de todas las categorías, desde la mínima hasta los que más cobran? Perdón. Es un ajuste, ¿no, Martín? Es un ajuste brutal. Primero en el mes de marzo, después de casi el 2% para los jubilados, más para los más grandes que para los más chicos, pero en el último mes de junio del prácticamente el 5% para todos los jubilados, 5% de la mano en el bolsillo, y ahora llegó el proyecto al Congreso para extender los 180 días más al poder que tiene el presidente para seguir recortando por decreto las jubilaciones que dijo que iba a aumentar 20%, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno. Si Alberto, el otro, hubiese estado ahí, hubiera hablado de un gobierno insensible, el otro, ¿eh? ¿Y qué habría hecho Alberto, el otro, con la delirante reforma que plantea Juan Grabois? Ni vale la pena analizarla. ¿Y qué habría opinado sobre el impuesto a los más ricos que alientan Carlos Heller y Máximo Kirchner? ¿Y cómo habría calificado Eugenio Zaffaroni, quien acaba de comparar al periodismo y a los periodistas en el Día del Periodista? Los periodistas críticos, ¿no? Con el nazismo. Zaffaroni, se te está yendo la mano, viejo, ¿eh? Con todo respeto, muy académico, pero es una enormidad lo que acabas de hacer. No digo porque critican la palabra infectadura, que es para debatir, si querés. Ahora, Zaffaroni dice que el periodismo es similar al nazismo. A Hitler, concretamente. Bueno, y nadie dice nada. ¿Y qué hubiera dicho Alberto Fernández, el de antes del pacto con Cristina, de un presidente con una vicepresidenta que todos los días le marca la cancha, que se queda con todos los ministerios que importa, con las áreas que manejan más dinero, que tiene más poder, y que ya tiene casi armada, escucha bien, la lista de candidatos para 2021, con los chicos grandes de la cámpora ocupando, dicen que entre el 70 y el 90% de los lugares de todas las listas? ¿Y qué hubiera dicho el profesor universitario, Alberto Fernández, humanista, empático, contenedor, de una vicepresidenta que ni una sola vez se manifestó en público sobre el COVID? Ni en contra, ni a favor, o comprensiva. Ni en contra ni a favor, comprensiva frente al desastre que trae. Una pandemia que tiene al mundo patas para arriba. Y a la Argentina ni hablar. Entre el pánico a que se multipliquen los contagios y una cuarentena que no se aguanta más.
¿Sabés qué hubiera hecho el Alberto de antes? Hubiese esgrimido un argumento psicológico, humanitario, como ya lo esgrimió, para explicar que a Cristina no le importa absolutamente nada más que ella misma, que la acumulación de poder, la venganza y la impunidad. Pero ya todos sabemos que este Alberto Fernández no es más el que conocimos antes de acordar con Cristina. Ahora es otro. Y está siendo doblegado por Cristina. Doblegado políticamente, psicológicamente también. Feliz Día del Periodista para todos. Lo que van a ver ahora es un trabajo impresionante sobre las voces en primera persona de 80 días de cuarentena. 80. Entrá en tiendasuperviel.com y comprale el regalo a papá. Del 6 al 10 de junio tenés un 30% de ahorro en todos los productos y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas Superviel de crédito. Tienda Superviel, tus compras online. Ustedes saben que el mundo está atravesando un momento singular. Todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Estamos acá todo el día encerrados, no hay ingreso de nada. Nosotros quedamos en el aire, con familia. No podemos traer el plato de comida a nuestra casa. Esa es la única verdad. La situación es dramática. Estamos cerrados desde el 20 de marzo, facturación cero. Lo peor de todo es que no sabemos cuándo termina y de qué manera va a terminar. Seguramente tenga que cerrar. Yo y un par de colegas más. Acá tenemos 20 familias. Y amigos, colaboradores, tenemos un equipo bárbaro. Y la verdad que eso angustia mucho. Acepto el protocolo y lo respeto muchísimo porque tengo mucho miedo. Toda la gente tiene miedo. Tratan de estar todos separados, pero ahora cada vez van más juntos. No los alcanza. Toda la gente que hoy estamos acá es porque necesitamos realmente. Los chicos no le pueden decir que no coman. Es la única comida que tenemos por ahí al mediodía y a veces que no comemos. Pero bueno, si queda algo comemos a la noche, si no, bueno. El gobierno te dice la cuarentena, pero si no salgo, no comemos. En mi casa no se come. No se guarda la cuarentena. Más adentro de la villa se juntan a jugar a la pelota. Muchos no usan barbijo. Que acá se prolifere la pandemia sería catastrófico. Cuando se hace la cuarentena en La Plata fue terrible, la gente lo hizo a rajatabla. Acá no lo cumplía nadie. Acá andaban 40, 50 personas deambulando por todo el lote y nadie hacía nada. Pasamos a estar prácticamente muy preocupados y aterrados sobre el tema y de tomar muchísimas más precauciones al respecto. Y hay algo que no vamos a perder, que es la esperanza. Vamos a continuar y vamos a dar batalla y vamos a ganar. Bueno, ya saludamos a Santiago Kovalov. Te recuerdo que en un ratito más va a estar Silvina Martínez, en otro ratito más Paulo Oliveto. Viene muy fuerte con el tema Canico, a la justicia, etcétera, etcétera. Y vamos a cerrar el programa, si el tiempo nos lo permite, y nos lo va a permitir, con Juan José Campanella, que está en New York y nos atiende. Bueno, Santiago, querido, buenas noches. Y para aprovechar el tiempo, te quiero preguntar, porque te vengo escuchando casi todas las noches, no casi todas las noches, los jueves en las tertulias con Jorge Sigali y Jorge Fernández Díaz. Y más allá de preguntarte por lo personal, primero quiero preguntarte sobre este momento de época y qué implica para los argentinos con una pandemia muy complicada y lo digo yo, ¿no? Un sesgo ciertamente autoritario o que aprovecha la pandemia para hacer algunas travesuras políticas. Bueno, comienzo por
aprovechar este momento que me brindás para felicitarte y felicitar a todos los periodistas que conciben la palabra como una responsabilidad. Es decir, no como una responsabilidad de obediencia de vida, sino como una responsabilidad de interpretación de los hechos. Quien propone una interpretación no se arroga la razón, propone un punto de vista a ser debatido. Ahí hay responsabilidad. Cuando el dogmatismo envenena la palabra, ya no hay lugar para el debate ni para la interpretación. Por lo tanto, felicitaciones a los intérpretes, en primerísimo término. Luego, querría recordar, en función del editorial que has leído o enunciado hoy, unos versos. Te llamará la atención en este contexto que hable de literatura, pero vas a ver qué apropiado. A ver. Es una estrofa de Mário de Sá Carneiro, poeta portugués que vivió y murió a principios del siglo XX, que dice así, y lo menciona en función de tu semblanza del presidente de la República. Yo no soy yo ni el otro, soy el pilar de un puente intermedio que va desde mí hasta el otro. Yo no soy yo ni el otro, soy el pilar de un puente intermedio que va desde mí hasta el otro. Es decir, soy la ambigüedad indispensable para decir en cada momento lo que conviene a fin de ganar el poder necesario en el instante en que eso importe. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica un brutal deterioro de los significados, porque los significados pueden ser discutidos, pero este grado de ambivalencia patológica que permite entender que se dice ni, y no esto o aquello, sino ni esto ni aquello, enferma a la democracia verdadera, a la democracia republicana, que descansa sobre la posibilidad del intercambio de ideas, pero cuando no se las tiene, cuando lo único que se aspira es hacer de la palabra una herramienta perversa y oportunista de las circunstancias, me parece a mí que se está deteriorando el valor de la Constitución Nacional, Y en segundo lugar, creo que la política que se está siguiendo desde el punto de vista de la ideología del poder es una política, Luis, que apunta fundamentalmente al maniqueísmo. Si el gobierno es la vida y quienes no coincidimos en todo con el gobierno somos la muerte, no queda más remedio que estar del lado de la vida y convertirnos en muerte. En muerte. ¿Qué quiere decir en muerte? Por lo menos irrelevancia, intrascendencia, ineptitud para el debate político, inmoralidad y perversión. ¿Eso es un diagnóstico democrático? No, ese es un diagnóstico totalitario, porque rehúye la posibilidad del debate. Creo que el presidente, con su política sanitarista, se ha polarizado con el Brasil. En Brasil no importan los muertos. En la Argentina al gobierno no parecen importarle los vivos, porque los vivos son mucho más que aquellos cuya existencia debe ser preservada por el cuidado sanitario. Es la vida entendida como recuperación de la dignidad laboral, del trabajo, de las instituciones de la República, del debate abierto y frontal sobre las ideas, del papel de la ley que no se subordina al poder. Entonces, ¿qué es lo patológico? Lo patológico es enfermar la democracia entendida como pluralismo. Por ese motivo, mi visión de lo que está sucediendo es dramática. No me importa asegurarlo. Es dramática. Mi serenidad proviene de la convicción profunda de que la capacidad de reaccionar en nombre de la justicia, en nombre de la ley y de la salud entendida como un hecho complejo y convergente de distintas significaciones podrá preponderar pronto en una Argentina que no va a entregar la ley al delito. Santiago, ¿y vos cómo estás viviendo desde lo personal esta cuarentena? Si te puedo preguntar. En el orden personal, bueno, una de estas cosas es poder
colaborar en lo posible con el debate público en torno a la significación de lo que nos toca vivir. Por lo demás, a través de la docencia, que hago a través de las redes, de mis grupos de estudio, de la posibilidad de escribir, que me alimenta tanto y que me permite reconocerme en lo que soy, la lectura y el intercambio con amigos, a los que no puedo abrazar, pero que al verlos puedo saber cuánto me importa. Santiago, está acá Federico Andajasi, yo quería que compartas con él los últimos segundos, minutos de entrevista, para preguntarte si te dolió la crítica que hubo hacia la idea, el concepto de infectadura de la Carta de los Intelectuales que firmaron Federico y vos. No sé, Federico, si vos querés decir algo con eso y compartir con Santiago. Sí, yo aprovecho para preguntarte en ese sentido. A ver, pareciera ser que sobre todo el gobierno no quiere admitir que hay un desaparecido, quiero decir, una persona que asesinaron e intentaron hacer desaparecer en nombre de la cuarentena. Que hay 2 personas que fueron asesinadas en comisarías, se lo quiere hacer pasar como suicidio, la verdad que hay muchos elementos para pensar que no lo fue. Yo no me imagino algo más grave que la muerte. No me imagino algo más grave que la muerte. Quiero decir, pareciera que se asustan algunos de la palabra infectadura, pero no les provoca ningún susto la muerte. Quiero decir, ¿cómo vivís esta desproporción? Bueno, precisamente, lo decís muy bien. Se han cometido asesinatos, violaciones, liberaciones de criminales y violadores que han salido a la calle mientras se nos impone la necesidad de una reclusión incondicional. ¿Qué es infectar una democracia? Sino hacer preponderar el silencio por sobre la realidad de los hechos. ¿Qué es acallar la verdad de todo lo que has enumerado en un trágico inventario de criminalidad y de delito, sino contribuir a infectar el valor de la ley? No estamos defendiendo un concepto, nos hemos valido de él, más allá de lo que tenga de discutible, para hacer evidente un proceso de perversión y ocultamiento de los hechos. Queremos hacer evidente hechos, pero si no hay acuerdo sobre lo que entendemos por hechos, si lo que ocurre no es verdad, o como hubiera dicho Pepe Liachev, si no sucede lo que pasa, ahí está la perversión, en la negación de la verdad de lo que sucede y en el encubrimiento de la criminalidad. Santiago, yo te envío un fuerte abrazo, espero que nos podamos encontrar en algún momento, te sigo sobre todas las cosas que haces, te escucho, ya sabés, tenemos amigos en común y me divierto. Yo pensé que cuando ibas a citar un poema, ibas a citar el poema que citaste el jueves de Federico García Lorca, y yo que la llevé al río creyendo que era casada pero tenía marido, ¿eh? ¿Cómo me hiciste acordar? Para otra vez, se lo prometo. ¿Cómo me hiciste acordar creo que era en el secundario, ¿no? Estudiamos claro. Federico García Lorca. Fue muy lindo, Santiago, muy lindo. ¿eh? Muchas gracias, un abrazo a Federico. Abrazo, Santiago. Saludos a la familia. ¿eh? ¿Qué importancia tiene el valor de la palabra? Lo que vivió hoy, Martín, a ver, nosotros compartimos un poco. Sí, claro. Sí. Y ya nos vamos a la economía, Martín, que también Sí, tenemos claro. para adentro, ¿no? La caída libre de la economía. No el día después de la pandemia le pusimos, pero la caída. Me dicen cómo lo presentamos, si vamos directamente al informe, después usted me va llevando la mano. Hoy a Martín Tetaz, porque escribió un tuit, no sé, lo tenemos el tuit en pantalla, no alcancé a pedírselo. Bueno, escribió un tuit diciendo, palabra más, palabra menos. ¿Qué decía el tuit, Martín? El tuit buscaba poner un poco en contexto la relevancia del peligro del COVID. Sí. ¿no? Entonces tomaba el caso extremo de Brasil, donde se hizo aparentemente todo mal, para mostrar que en Brasil, donde aparentemente se hizo todo mal, el riesgo de muerte, de haber muerto en el último año por Llegaba COVID, un número. Sí, exactamente, que era equivalente a acertar 3 plenos consecutivos en la ruleta. 0,000. Exacto, el 000 no tiene mucho sentido porque la gente no alcanza a entender qué quiere decir ese ¿Y número. por qué llegaste a hacer tendencia ahí arriba? Porque te puteaban Exactamente, porque el punto central es que un dirigente tiene que tomar decisiones ponderando costo-beneficio. Por supuesto, desde el punto de vista individual, cualquier muerte es una tragedia. Claro. Anda a explicarle a la familia que tuvo una tragedia, así sea una sola. Sí. Pero todos los días la actividad económica normal tiene riesgos. Hay gente, un fin de semana largo, por ejemplo, mueren capaz que 200 personas en accidentes de tránsito. Claro.
uno no por eso suspende los fines de semana largos, digamos. Claro. Entonces, y cada vez esas cifras van a empezar a tomar... No quieren aceptar la realidad, que esas cifras van a empezar a tomar... Las cifras de gripe por año son similares a lo que está sucediendo ahora. No, bueno, ahora hay mucho menos... mayores. No, ahora hay menos gripe. Digamos, porque... En 2018 hubo 32.000 muertes por gripe común. Esto yo no, de ninguna manera, quiero decir, de ninguna manera, porque además... Que salgamos la cuarentena. No, de ninguna manera estoy diciendo ni que sea una gripe, ni mucho menos. No, por supuesto que no, Que es es un mucho más resfriado. grave. Esta discusión la tuve en su momento, principio de marzo, al revés, porque yo defendía la cuarentena, porque era lo más razonable, porque les explicaba que En había un ese crecimiento momento, exponencial del virus, que podía contagiar a todo el mundo y que la tasa de mortalidad del COVID era mucho más grande Y que una todavía gripe. tiene sentido la cuarentena. Ahora, todavía tiene algún sentido. Lo que quieren inventar, quieren hacer creer que hay gente que está en contra de la cuarentena. Y de lo que estamos en contra, cuando decimos infectadura, es de los avances sobre la democracia. El problema es que en realidad, si vos lo pensás desde el punto de vista racional, me acuerdo la primera vez que le hice la pregunta esta a Rubinstein, ¿no? Exministro de Salud. Y me dijo, me miró azorado cuando le pregunté si quería salir de la cuarentena. Y él me miró azorado y me dijo, es que todo el mundo quiere salir de la cuarentena. Claro. No puede haber nadie que quiera estar en cuarentena. Es una normalidad la cuarentena. Todos queremos salir. La discusión no es si queremos salir o no. No se divide el mundo entre los que están a favor y en contra de la cuarentena. Claro. Eso sería una locura. Tiene que haber una minoría de lunáticos que estén a favor de la cuarentena. Lo que supongo, racionalmente, es que la gran mayoría de la gente racional está en contra de la cuarentena. Quiere salir. Lo que pasa es que es un mal necesario que hay que tratar de salir de manera inteligente, ordenada. Lo que hay que discutir es cómo salimos. Claro. No ¿Y si qué salimos o no. Si Entiendo. salimos o no, tiene que está saldado. ¿Y qué te Hay que dijeron? salir. ¿Qué te dijeron? Bueno, entonces el punto de Pero hoy... ¿sabés por qué te quiero preguntar? Sí. ¿No? Porque la gente a veces cree que nosotros ya tenemos varios años, tenemos el cuero, yo no me hago el canchero, pero tengo el cuero duro. A mí que me insulten por... Y además lo mismo que te insultan por el Las Twitter, redes. te los encontrás en la calle y salen corriendo. Salen, o sea, son los guapos del pajarito. Vos encaraste un parque de... No, yo no encaro nada, yo no. Pero digo, son todos piripipí, ¿viste? Claro, y con seudónimo. Y con seudónimo, claro. No, bueno, los mandan, pero los manda gente más grande. A mí cada vez que Silvina Martínez, nosotros acá, lo que vamos a mostrar ahora con el tema de los sueldos, cada vez que pisamos algún callo, los muchachos mandan a Cristina. Claramente. Cristina manda a los manda perritos falderos, que yo ni lo nombro, ¿eh? Bueno, Yo lo que creo rápidamente, que el problema, Martín. yo lo que creo es que Sí. el problema que tanto molestó, es que yo pusiera el riesgo en algo que era fácil de interpretar para la gente. Claro. Hasta ahora no era fácil de interpretar. Hasta ahora Cuando lo mostrás. un número absoluto no es fácil de interpretar. Yo te digo, qué sé yo, que mueren 30.000 personas y a todos nosotros nos parece un montón, es una cancha de fútbol llena, pero en un año en Brasil mueren 1 millón de personas. Entonces uno dice, bueno... Y esto que van a ver sí se entiende, ¿eh? La caída libre de la economía. Pero no con el piripipí, con la planilla Excel, yendo a la calle y fijándose lo que pasa. Yo no estoy diciendo, salgamos locamente de la cuarentena, porque nosotros estamos mostrando lo que tenemos que mostrar. Porque en el Día del Periodista somos periodistas. Están los chicos, ¿lo presenta? ¿Quién lo presenta? Rápidamente. Vamos. Empiezo por quién. Hugo Machiavelli, dale, rápidamente. En mi caso, Luis, recorrí la venta de materiales de la construcción. Mirá este dato, bajó un 80% este año respecto al mismo periodo del año pasado. Y ni que hablar de las escrituras, la venta inmobiliaria también bajó a casi cero. Agustina Girón. Yo estuve particularmente con el rubro de las concesionarias y con el rubro de los combustibles. Este último rubro, muy preocupados. Algunos dicen que no saben si van a poder sostener los empleos hasta fin de año y sospechan que muchas estaciones de servicio locales van a terminar cerrando. Javier Mozo. Luis, buenas noches. Difícil el panorama de los shoppings, muy complicado. 65 locales en el shopping Catán, de González Catán, ahí en La Matanza. Totalmente cerrado todos. Es el 61% bajaron las ventas de acuerdo a la CAM en mayo en ropas de mayo de este año comparado con mayo del año pasado. La situación es muy, pero muy compleja. ¿Alguien está pensando en el día después en cómo salir de la cuarentena? Porque la economía, y ahora lo vas a ver, está en caída libre. Desde el inicio de la cuarentena, la actividad económica en nuestro país sufrió una caída inédita en la historia argentina.
Los expertos creen que el PBI va a terminar cayendo 8% en 2020 y que serán necesarios 10 años de crecimiento para poder recuperar la economía. El 75% de las empresas bajaron sus ventas, se deterioró la cadena de pagos y peligran los empleos. Los números son contundentes. Y lo que muchos se preguntan es... ¿Quién está pensando en el día después de la cuarentena? En abril y en relación al año pasado, la producción de autos cayó de 30.000 a 0. Además, según la Asociación de Concesionarias de Automotores, el patentamiento cayó a nivel interanual más de un 88%. ¿Cuánto cayó la actividad desde que empezó la cuarentena? Más o menos un 50%. La realidad es que el mes de abril más, ahora con la apertura que nos permitieron en Capital Federal un poquito menos. Se esperaba para este año un mercado de 400.000 patentamientos en todo el año y estamos esperando entre todas las marcas un patentamiento cercano a los 200.000. ¿Cómo te imaginas el día después de la cuarentena? Y bueno, espero que nuestro mercado se recupere toda la actividad económica, así nos podemos recuperar nosotros, ¿no? Para poder volver a tener el mismo nivel de actividad que antes. Durante abril de este año y en relación al año pasado, la venta minorista de combustibles líquidos cayó casi un 46%. Vos sos encargado, ¿cómo es también trabajar con los empleados? Que imagino que viendo esta situación también deben tener miedo. Difícil, fue mucha incertidumbre, sobre todo los primeros días. En realidad nosotros el sueldo de marzo lo pagamos en abril completo, con muchísimo esfuerzo. Pagar abril nos costó mucho más en mayo. Por suerte recibimos la ayuda del ATP. Estamos muy por debajo del punto de equilibrio. ¿Cómo te imaginas el día después de la cuarentena? No sabemos si vamos a volver a tener los mismos niveles de volumen de venta que teníamos antes. Todas las fuentes de trabajo se están sosteniendo, pero no sabemos hasta cuándo, lamentablemente. La venta de materiales de la construcción cayó entre un 50 y un 80% este año respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Cómo te imaginás el día después de la cuarentena? Es difícil imaginármelo porque el tema es mantener el negocio, que bueno, es un negocio que empezaron mis abuelos de 1927. ¿De cuándo está el negocio? De 1927. De 1927, Exacto. o sea, casi 100 años. Casi 100 años tiene el corralón. Va a intentar sobrevivir siempre, con todos los años que tenemos. Es el patrimonio que nos dejaron nuestros padres, así que vamos a hacer todo para que sobreviva. El año pasado se hicieron 2.774 escrituras por venta de propiedades. Este año, solo 2. La actividad de nuestro rubro inmobiliario cayó un 100%, porque solamente podemos recibir llaves y entregar llaves. No podemos mostrar inmuebles. ¿Qué va a pasar con el negocio, con los empleados y con los gastos si se prolonga la cuarentena? Ya estamos adecuados a la nueva tecnología, estamos mostrando inmuebles virtualmente solamente. Los empleados obviamente los voy a tratar de mantener hasta donde pueda. Es muy importante tener el inicio de actividades, ya que hay 7.036 matriculados en el Colegio de Capital Federal y vivimos o pretendemos vivir más de 25.000 familias del rubro. ¿Se pueden recuperar de esto que vivieron, de la cuarentena? Con el esfuerzo de todos vamos a salir adelante, sí. 12.000 locales comerciales hay en los 78 shoppings de la República Argentina. En ellos trabajan de manera directa e indirecta más de 100.000 personas, pero desde que comenzó la cuarentena obligatoria, todos estos locales están cerrados. ¿Cuántos empleados tenés? En total somos 5 personas que dependemos de un sueldo en la heladería. ¿Cómo hacen para mantenerse? Con la tarjeta de crédito y con lo poco que se puede estar vendiendo en el delivery y en el otro comercio. ¿Qué pensás que va a pasar el día después que termine la cuarentena? El post-cuarentena uno sabe de que va a ser muy complejo. Es imposible pensar de que no nos va a costar económicamente, por lo tanto uno ya interpreta que el mercado se va a achicar, va a haber muchas personas complicadas y la economía se va a caer. ¿Desde cuándo tenés cerrado el local? Yo cerré el día que se decretó la cuarentena, pero 10 días antes, cuando se decretó la suspensión de las clases,
Ese día ya dejó de haber gente en el shopping. ¿Cuántos empleados tenés acá en el local? Tres acá y además tengo otro local en otro shopping, también otros 3. Y la están pasando mal. Algunos nos pidieron vender ropa y les dimos un poco de mercadería para que ellos puedan vender desde sus casas. ¿Qué te imaginás que va a pasar después cuando se levante la cuarentena? Estamos en el conurbano, todos González Catán, y es una de las zonas más golpeadas. Yo no creo que mis clientes vengan a comprar ropa, a gastar sus pocos ingresos en ropa. Bueno, este es el problema. La economía está en caída libre. Mira, no solamente está en caída libre, sino que hubo un error fenomenal de cálculo en el gobierno. Entonces, el gobierno calculó que esto iba a durar, que esta cuarentena iba a ser una cuarentena, no una ochentena. Todos estuvieron de acuerdo. Calculó una cuarentena. Te voy a decir un segundo que me voy a olvidar, sino felicitaciones a todos los que participaron de este informe. Espectacular, la gráfica, los testimonios, muy buen trabajo. Muy pocos programas salen a hacer informe a la calle, con la edición, con los cámaras, con lo que sale, con el costo y con el nivel de edición y de presentación que tiene. Felicitaciones. Es también un homenaje para el Día del Periodista, y espero, sé que lo están valorando y mucho. Perdón, Martín. No, al contrario, yo hago extensivas también las felicitaciones, fue buenísimo el informe y reflejó la realidad. Te decía, cuando en los primeros días de abril el gobierno escribió un documento en la negociación de la deuda con los acreedores, el día 10 de abril, que se filtró después, un mes después se filtró cuando ya se podía hacer público, el propio ministerio lo filtró, en el cual decía que el déficit que calculaban para todo el año iba a ser de 3 puntos del PBI y que la economía iba a caer 6,5 puntos del PBI. Se sinceraban. Ese era lo que esperaban. El 10 de abril esperaban 3 puntos de déficit del PBI. Ya llevan 4,8 emitidos. 1 billón, con B larga, un 1 y 12 ceros, 1 billón de pesos fabricados con la maquinita, transferidos del Banco Central al Tesoro. Y recién empieza esta película. Y lo más angustiante es que no hay un plan, o sea, no es que uno escucha, bueno, a ver, en la época post-pandemia vamos a salir de esto de esta manera. Se habla también que se va a reactivar la economía con obra pública, pero a su vez volvieron a poner las de high. O sea, los bienes de capital que deberían participar en la obra pública, ¿cómo los van a importar? Es que esa fue una consecuencia del error de cálculo. Como calcularon mal lo que iba a durar la cuarentena, el Banco Central se quedó sin oxígeno. Bueno, se quedó pero sin además dólares. hay otro problema que lo está planteando ahora en la discusión que después de hablar con Silvina la vamos a tener, porque es una discusión muy profunda, a mi entender, y después con Pablo Oliveto también, que es, hay una feudalización de la Argentina. ¿Qué significa? Antes en la Argentina, ante el COVID, se pagaban, había 20 millones de argentinos que recibían un sobre del Estado, un sueldo del Estado, un cheque del Estado. Exacto. Ahora hay 33 millones. Si es que esto genera una dependencia política y cultural infernal. Y perdón, ¿qué presidente va a dejar de dar el ingreso familiar por hijo, si es que llegan bien y pronto, ¿no? Todavía no están llegando, o las ATP? Si van a decir, si yo emito, los tengo a todos agarrados de lo... ¿Por qué voy a dejar de hacer eso? No, porque es insostenible. No lo puede sostener al nivel de déficit. No lo puede sostener. No lo puede. De hecho, es el agujero que te estoy contando. Mirá, calculaba el gobierno que el déficit iba a ser 3,3. Son 12.000 millones de dólares. Perdón, 12.000 millones de dólares de déficit en todo el año. Ya lleva 16. Bueno. Y todavía no terminó la mitad del año. Y después está la empatía, lo que veníamos hablando con María Julia. A ver, yo sé que es demagógico decir que a la política que tienen que donar todos los sueldos de los políticos del primero al último. ¿No? Es demagógico eso, porque muchos políticos viven de su sueldo, muchos, yo no digo. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner, que yo creo que todavía sigue manteniendo la fortuna, por lo menos máximo la tiene. El otro día con Silvina Martínez, ¿para qué le voy a saludar a Silvina Martínez? Silvina, buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, compartamos juntos este razonamiento antes de mostrar lo que vamos a mostrar. Máximo Kirchner tiene una fortuna aproximada de 3 millones. A ver, entra en, el otro día en el impuesto extraordinario. En el impuesto extraordinario. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, según la Constitución, lo va a explicar Silvina, tiene que cobrar su solo sueldo de vicepresidenta. Silvina hace un tiempo venía pidiendo por el método de acceso a la información pública, que es el derecho de un ciudadano, a que le confirmaran si además estaba cobrando la pensión por viudez, por ser viuda de Néstor Kirchner. No le contestaban, la contestaban el jueves, le confirmaron 2 sueldos. Y además
le está pidiendo a la justicia un tercer cheque o un tercer sueldo. Silvina, ¿me lo contás, por favor? Sí, a ver, esta historia comienza en realidad en el 2017. En ese momento hicimos un pedido de informe similar al que estamos haciendo ahora, en ese momento con Margarita Stolbizer, para ver si Cristina cobraba dos ingresos, estos extraordinarios, lo que se llaman ingresos de privilegio, ¿no? En ese momento era la jubilación como expresidenta y la pensión por su marido expresidente. Bueno, nos contestaron que sí, que efectivamente cobraban estas dos, y ahí nosotros reclamamos, que derivó en que el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento le sacara una, que era lo lógico, porque la ley expresamente lo prohibía. Vos no podés recibir una pensión, una jubilación, mucho menos graciable, o sea, que no es porque vos trabajaste, aportaste o tu marido aportó, sino es una jubilación de privilegio de una suma que no es la jubilación o pensión que puede estar pensando la gente en su casa. ¿De cuánto es, Silvina? Cristina en este momento aproximadamente puede estar cobrando por la pensión por Néstor Kirchner 260.000 pesos. Y la jubilación que ella reclama o este ingreso extraordinario por expresidenta sería 340.000 pesos. O sea que imagínate que son cifras muy importantes. Sueldo, más el sueldo de vicepresidenta, que debe estar alrededor de 200.000 pesos, supongo, ¿no? Un poquito más, 250.000 pesos. A ver, un dato mayor. No hay información actual. La última información que tenemos son los salarios que cobraban durante la gestión de Mauricio Macri. Pará, Silvina, bueno, pará. Escuchá, Martín, ¿no hay información oficial sobre el salario de la vicepresidenta, del presidente? ¿No hay información oficial? También con la excusa de la cuarentena, ¿no? Pero porque ¿cómo? por eso Pará, están no puede tardando ser, los Silvina. accesos a la No puede información ser. pública. ¿Cómo sabes que no hay información oficial? No es que no te creo, no puede ser. Mirá, vos tenés diferentes canales para acceder a lo que sería la información oficial, a través de datosabiertos.gov.ar, el sitio de la Casa Rosada o distintos sitios que te van llevando, por ejemplo, desde la vicepresidencia para poder acceder a los documentos. Lo último que conseguís es año 2019, no hay datos del 2020. Muy bien. ¿Podemos ver esa línea de tiempo que armamos con Mariano Besada y vos? Que me hicieron entender a mí, que soy un poco duro de entendederas, qué es lo que está pasando. ¿Me explicás esto? ¿Lo estás viendo, no, Silvina? Sí, perfecto. Mira, año 2010, Cristina, fallece Néstor Kirchner. Cristina, al día siguiente del fallecimiento, comienza a tramitar la pensión por viuda. Y le sale retroactivo a ese día. Entonces cobraba, a partir del año 2010, sueldo de presidenta más pensión de viuda de expresidente. Hasta el año 2015, que ella cesa en su sueldo de presidenta, comienza a percibir la jubilación más la pensión viuda de un expresidente. Vuelvo a insistir, son salarios o jubilaciones o pensiones de privilegio, ¿no? Con montos muy interesantes. Año 2017, elecciones, es elegida senadora y es el año que yo te contaba que hacemos este reclamo y decimos que no puede estar cobrando en este caso jubilación y pensión, e iba a cobrar un tercero, el sueldo de senadora, tenemos sueldo de senadora más pensión viuda. 2019 accede a la vicepresidencia y está cobrando, tal como nos ratifica la ANSES en este pedido de informes, el sueldo de vicepresidenta más la pensión de viuda. Y un dato no menor, reclama judicialmente cobrar además la jubilación como presidenta, o sea, quiere 3 cheques del Estado, sueldo vicepresidenta, pensión viuda y la jubilación como presidenta. Pero además de intentar cobrar todo esto... Escuchen esto. Además de intentar cobrar todo esto, este dato, escuchalo porque es increíble. Porque después, no es que tienen doble discurso, tienen triple, cuádruple, quíntuple discurso. ¿Qué quieren? ¿Qué le pide a la justicia? Le pide a la justicia que no le cobre el impuesto a las ganancias. Porque, a ver, ella cuando se tramitó su propia pensión al fallecimiento de Néstor Kirchner, expresamente fue otorgada por ella misma, ¿no? Por el ministerio que dependía de ella misma, sin que le cobraban impuesto a las ganancias. Así se prorrogó en el tiempo, pero ella pretende que este tercer cheque, sumado a los 2 que ya cobra, sea libre de todo tipo de impuestos, porque ella lo que alega es lo siguiente, que ella considera que los jueces tienen que pagar ganancias, como cualquiera, pero atento que los jueces no están pagando ganancias, se le aplica una resolución acordada de la Corte, ella tiene el mismo derecho, con lo cual que tampoco le cobren ganancias y le paguen lo retroactivo. Perdón, ¿no tiene el mismo derecho, decís vos, Martín?
¿Y por qué tendría el mismo derecho que un juez de la Corte? No, porque hay toda una discusión. A mi juicio, por supuesto, tendrían que pagar los jueces también, pero la acordada de la Corte tiene que ver con un artículo de la Constitución, el famoso artículo que dice que la remuneración de los jueces no puede ser disminuida. Y entonces se agarran de eso para decir que el impuesto la disminuye. Por supuesto, es muy cuestionable, pero no dice el artículo no dice la remuneración del presidente. Hoy no puede ser pagan disminuida. ganancia, corregime vos, los que ganan 60 lucas pagan ganancia. Pero más allá de lo que diga la ley, es lo que vos decís, hay una cuestión de empatía. La gente la está pasando mal, la gente la está pasando muy mal. A ver, Piñera, el presidente de derecha insensible de Piñera, ordenó bajarle los sueldos a toda la administración. En Uruguay, todos el 50% a un fondo de emergencia. Mendoza, creo que Santa Fe, creo que Córdoba. Un poco de empatía. ¿Qué tipo de demagogia? Y quieren cobrar 3. A ver, estas son las pequeñas cosas que a mí me parece que indignan, ¿eh? Pero claro, a ver, es desconocer cómo funciona la psicología de la gente. Es desconocerlo. Quiero decir, es una cuestión simbólica. Pero vos imaginate para la gente que está cobrando 10 lucas con suerte, de una limosna del Estado, bueno, lo que significa escuchar estos números. Es desesperante, es angustiante. Tenés todos los médicos también que se les prometió un bono de 5.000 pesos a los médicos, ¿no? Que tantos aplausos les damos y que tanto los ponemos en relieve y que todavía no lo cobraron. Y después tenés todos los problemas del IFE que también supuestamente los tenés medio millón de personas que todavía no cobraron. Hablando del IFE, Silvina, tengo dos preguntas para hacerte. Una sobre el IFE y otra sobre los ministerios fantasmas que no vamos a poder desarrollar completamente esta noche porque tengo que ir a hablar con Paulo Oliveto enseguida y tengo lo de Campanella. Pero, ¿qué pasa con el IFE, por favor? ¿Cuántos no cobraron hasta ahora y por qué razones? Mira, siguen existiendo los mismos problemas que desde el día 1 que nosotros lo denunciamos. Hay personas que siguen teniendo los datos falsos a pesar de haberlos intentado modificar. Hay personas que vienen luchando desde hace 3 meses. O sea, imagínate si para las empresas es problemática la cuarentena, lo que es para las personas que están luchando para poder cobrar 10.000 pesos para comer y que el Estado no se los paga, tiene los datos falsos y encima cuando llaman por teléfono nadie los atiende o cuando quieren una oficina está cerrada. O sea, los problemas que tenemos con el IFE son exactamente igual al día 1. Ellos calculan 2 millones de personas que quedaron afuera. Yo calculo que son muchos más y que ahora la nueva etapa que viene vamos a tener los mismos problemas que lo que vimos en marzo. Dame una línea, 2 líneas sobre este informe que preparamos, pero que no vamos a poder presentar completo hoy, sobre los ministerios fantasmas. A ver, yo te arranco hasta donde entendí. Macri bajó los ministerios de, no recuerdo, ponerle que sean 20 a 11 aproximadamente. A secretarías, claro. A secretarías. Este gobierno, ¿está la placa esa? Pero tenemos esa placa, Alejandro. Ahí está, a ver. Bueno, hoy este gobierno tiene 20 ministerios, 7.310 cargos jerárquicos, 6.776 secretarías, direcciones, 39 organismos descentralizados, 73 organismos descentralizados y 87 otros entes. Pero hay lo que Silvina llama los ministerios fantasmas. ¿Qué son los ministerios fantasmas? No son ministerios exactamente, son unidades, ya está la placa, gracias. Son unidades especiales que tienen al frente un subsecretario y que no pasan por ningún radar, ni por el del boletín oficial. Las autárquicas. Sí. Ni tienen que presentar declaraciones juradas a los funcionarios. Explícalo vos, Silvina, dale. Te cuento, a ver, son en total 11 hasta ahora. Son unidades, las llaman unidades ejecutoras especiales. Fueron creadas en el año 2018 para temas excepcionales, transitorios. En un momento determinado vos necesitas como Estado afrontar una situación excepcional, creás una unidad ejecutora porque no vas a poner un ministerio y esta unidad ejecutora trabaja con diferentes ministerios en forma transversal. Eso es legal, está permitido. Lo que sucede es que en 6 meses de gobierno de Alberto Fernández crearon 11 unidades ejecutoras y escuchá esto, que es lo más grave, con las mismas competencias que muchas direcciones y subsecretarías de los mismos ministerios. Entonces vos duplicás estructura, personal, sueldos, cargos importantísimos. La diferencia es que estas unidades no pasan por el radar, sus titulares no tienen la obligación de publicar su declaración jurada en la Oficina Anticorrupción, no sabemos cuánto gastan, no sabemos quiénes las conforman y te doy un ejemplo. Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, tiene una dirección de Derechos Humanos.
Bueno, en febrero de este año crea el programa, esta unidad ejecutora de derechos humanos. Duplica, lo pone a cargo a Remo Carlotto, con un cargo de subsecretario, con un sueldo de más de 200.000 pesos, cuando ya existe este mismo cargo en ese mismo ministerio. El otro ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, Unidad de Articulación Territorial. Sí. Exactamente el mismo caso. Primero, o sea, lo hicimos al revés, pero en las placas se entienden perfectamente. O sea, duplicación de actividades y está dentro del área del propio ministerio, ¿no? Exactamente, entonces vos armás. El caso de Carlotto, ¿sabés por qué pasó? El caso de Carlotto pasó porque era resistido para asumir el cargo de la dirección de la propia estructura. Entonces crearon una estructura paralela, una unidad funcional paralela, lo pusieron a cargo, solucionado el problema. Así lo mismo encontramos diferentes casos donde se duplicaban las funciones, las mismas competencias, con más empleados, más sueldo. Recordá que a principios de este año Alberto Fernández sacó un decreto que establecía que iba a no permitir este tipo de cosas, achicar al Estado y que no se iban a ampliar los ministerios. No solamente se ampliaron los ministerios, sino que se crearon ministerios fantasma. Perdón, Martín, ahora te doy... Lo grave, el comentario que te quería hacer, lo grave de esta situación es que después, cuando todo esto pase, para el segundo semestre y salgamos de la cuarentena, etcétera, el Estado va a quedar un escalón abajo en recursos. Va a estar recaudando, hoy está recaudando 22,5% menos que el año pasado. Va a estar recaudando probablemente alrededor de 10% menos de manera sistemática. No va a poder sostener los sueldos que está pagando. Inflás al Estado, pero además hay otro elemento. Lo inflás, no le podés pagar. Emitís. Y encima es todo medio gris, ¿viste? Porque no, a ver, están en el borde de la legalidad. Tengo que ir a hablar con Paulo Oliveto. ¿Querías decir algo, por favor? Quiero decir que me genera mucha indignación porque me parece muy obsceno todo lo que estamos viendo, ¿no? Lo presentamos rápido con muchos datos, pero la verdad es que en la calle, no sé, esta semana me contaban... No es un dato estadístico lo que voy a decir, pero está pasando. En repartidores de Rappi muchas veces se quedan con pedidos que hace la gente porque hay hambre. O sea, ves mucha más gente repartiendo, revolviendo sobre la basura. La gente en los barrios está muriendo de hambre y tienen que salir. Para salir, muchos barrios están seteados y no pueden, obviamente, porque tienen contagios. Hay muchos problemas realmente en la economía, en los barrios más humildes. Y nosotros contamos todo esto. Está muy bien que lo hagamos, pero me genera realmente como una indignación, un asco, ¿no? Porque es una angustia. Angustia por la incertidumbre que hay. Pero hablando de angustia hay otras preocupaciones políticas, ¿no? Porque mientras sucede todo esto, hay gente dentro de la oposición, como Paulo Oliveto, yo digo que es lo digo cariñosamente, que es una Lilita más pura. Paulo Oliveto, buenas noches, gracias por atendernos, que está marcando, que por suerte está marcando la cancha para que se eviten abusos, desde el tema Canicova Corral hasta la reforma judicial, pasando por los superpoderes que se llevan puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Paula Oliveto, buenas noches. ¿Es así? ¿Qué tal, Luis? Sí, en realidad nosotros sola, toda la coalición cívica, tenemos ese mandato de años de Lilita de continuar, de investigar, y más ahora que tenemos el rol de oposición, ¿no? La oposición controla y la oposición limita en un sistema que va hacia la hegemonía, que va hacia el autoritarismo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Es nuestro mandato constitucional, le moleste a quien le moleste, y asumiendo las consecuencias que tiene denunciar en la Argentina cuando muchos no quieren oír, o también cuando, bueno, te traen consecuencias personales, y lo estamos viendo. Ahora, Paula, ¿qué fue lo que más los indignó o están reaccionando frente a qué en los últimos días? Porque te vi muy activa firmando proyectos. ¿Cuál es la gran preocupación? Si vos tuvieras que decir cuál es la primera y gran preocupación hoy. La concentración del poder que están llevando a cabo, de alguna manera valiéndose de la cuarentena. Por ejemplo... Mientras los argentinos están en su casa con miedo a enfermarse, no sabiendo cómo van a cobrar el sueldo o cómo van a pagar el sueldo, en el medio tenemos reforma judicial que garantiza la impunidad y la revancha de Cristina Fernández de Kirchner. Hegemonía en lo económico. El decreto 457 que nosotros acabamos de denunciar penalmente le permite al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, avanzar sobre la autarquía del Poder Judicial, porque puede distribuir el 100% de las partidas presupuestarias.
Si quisieran tener un proyecto hegemónico como nosotros estamos visualizando, lo que hacen es, te bajan las partidas del Parlamento, te bajan las partidas de la justicia y tenés que entrar a negociar de manera absolutamente desventajosa con una persona que entiende que el poder es discrecional y sí los representantes del pueblo. Si vos necesitas presupuesto, un gobernador se lo tiene que ir a pedir al gobierno. Si vos necesitas obra pública, se lo tenés que pedir al gobierno. Si vos querés funcionar como parlamento, se lo tenés que pedir al gobierno. Si vos sos juez o sos un consejo de la magistratura que no tenés lo mínimo hoy para impartir el servicio de justicia, tenés que ir a negociar con el gobierno. Entonces, esa concentración económica te lleva a concentración institucional y te lleva a concentración política, porque lo que están haciendo es volver al sistema de látigo y billetera. Los que no piensan como yo no solo son enemigos desde el punto de vista ideológico, sino son personas a las que tengo que someter, consiguiendo, por ejemplo, mayorías en diputados que no lo tenían, con gente que se pasa al oficialismo o se muestra funcional al oficialismo, con senadores que tendrían que ser más críticos porque entraron por una fuerza opositora y sistemáticamente, como estaban dentro con los gobernadores, empezaron a jugar haciendo exactamente lo que Cristina quería. Y va hacia su venganza y va hacia su revancha. Entonces, ante ese proyecto personal de alguien que cree que el Estado es propio, lo maneja casi monárquicamente y lo quiere heredar a sus hijos o a Kicillof, tenemos que ir a más institucionalización, a más compromiso político y a más jugarnos, a más poner el cuerpo, el alma y el corazón, Paula, porque si los dejamos va a ser muy triste la historia argentina. Paula, va a ser muy, muy triste. Hoy en el Día del Periodista, la vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, escribió un tuit en Twitter. A ver si tenemos eso para compartirlo. ¿Lo podés leer, María Julia, por favor, si lo tenés ahí? Mi saludo en el Día del Periodista para los que ejercen la profesión con compromiso con la verdad y con la patria. La persecución y el espionaje del gobierno de Macri también afectó a muchas y muchos de ellos, pero ahora lo sabemos todos y todas. ¿Qué opinas sobre eso, Paulo Oliveto? Primero, esa lógica perversa de amigos y enemigos, hay periodistas buenos, periodistas malos, pero además hay que ser cínica, ¿eh? Hay que ser cínica. A la que le encontraron carpetas de inteligencia en su casa es a Cristina Fernández de Kirchner. Quien seguía al fiscal Nisman con las cámaras era el servicio de inteligencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La que en las cadenas nacionales mencionaba al abuelito que compró dólares violando el secreto fiscal fue Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ser cínica, cínica. Canicova... Eso habla de la falta de moral. La verdad, si vos me preguntás algo, creo que este pueblo tiene poca memoria, porque si hubiese tenido memoria... tendría que reaccionar mucho más profundamente ante las cosas que estamos padeciendo. Paula, vos presentaste un pedido de informe, agregaste a la investigación del Consejo de la Magistratura una nota que escribieron Iván Ruiz y Maya Jastreblansky, vinculada con la nueva casa que alquilaba Canicova Corral, que es, la alquilaba, no sé cuánto era. $30.000 $3.000. No, $3.000. $3.300 de alquiler por mes. La mujer, la exmujer, sí. Yo creo que es más que el sueldo de un juez eso, ¿no? Sí, es más. Bueno, pero te escuchamos. A ver, eso lo hicimos con Juan López sistemáticamente, hace muchos años que seguimos al juez Canicova Corral, que es una vergüenza. Es una vergüenza que todavía sigue siendo juez. Él gana más o menos 300.000 pesos por mes y son millonarios. Millonarios en su manera de vida, se van de viaje con vuelos privados, algunos acreditados están financiados por empresarios. Ahora, la pregunta es, Luis, cuando un juez federal se hace millonario, ¿de dónde saca la plata? ¿O del narcotráfico? ¿O de la CIDE? ¿O de la política? De los políticos que investiga en sus causas. Entonces, mirá la red de complicidad que tiene
este personaje nefasto como para que durante tantos años, con un desenfado como el que vimos, se siga manteniendo como juez. Entonces, la verdad es que estamos muy orgullosos con Juan de haber hecho esa presentación, de no haberla abandonado nunca a lo largo de los años y seguir insistiendo. Y ahora lo ponemos en un dilema a Alberto Fernández. Él sabe que es corrupto Canicova. ¿Qué va a hacer? Ahora, Paula, le hago ¿Va a una instruir? pregunta porque me parece que hay que ser justo y decirlo todo. Sí. ¿Canicova Corral no recibió cierta protección también del gobierno de Cambiemos? Por supuesto. Pero nosotros lo investigamos y éramos parte de Cambiemos. Lo que le hace mal a la democracia es que porque vos sos parte de un oficialismo callar. Y ese contrapeso que nosotros dimos dentro de Cambiemos, incluso denunciando a nuestro propio gobierno, porque Arribas no lo denunció el kirchnerismo, Arribas lo denunció Elisa Carrió y la coalición cívica cuando estaba al frente de la AFI y Macri era nuestro presidente. Es lo que está pasando hoy. Algunos dicen que el presidente se entera de las tropelías del cristinismo por el diario. Otros periodistas, algunos, dicen que el presidente no se enteró. Bueno, la pregunta es, ¿qué hizo el presidente cuando en el Consejo de las Magistraturas los representantes, incluso del Poder Ejecutivo, se aprestaban a salvar a Canicova Corral? ¿Qué hace el presidente en esos casos? Paula, me esperás un segundito que María Julia te quiere hacer una pregunta, pero yo tengo que contarte algo ahora mismo. En La Nación celebramos el Día del Periodista con una buena noticia. Oferta relámpago de suscripción, 90% de descuento para nuevos suscriptores por 6 meses, por solo 28 pesos por mes. Tenés acceso a los contenidos de La Nación, incluyendo versiones PDF del diario de papel y todas las revistas que editamos. Alguna columna de Martín Tetaz, por ahí debe andar también. La oferta es hasta el lunes. María Julia, te escucha Pablo Oliveto. Paula, ¿cuál podría ser una salida, un retroceso para lo que está pasando a nivel de injusticia? Que nos convoquen. A ver, partamos de la base. La justicia requiere una reforma. Ahora, vos la podés hacer de alguna manera para brindar el servicio de justicia y avanzar a la justicia independiente, o lo podés hacer para cooptar la justicia y que sea permeable a tus intereses y a lo de tus funcionarios, que es el objetivo del kirchnerismo. Bueno, nosotros le pedimos al presidente que haga una convocatoria amplia, que genere una mesa de trabajo y que de una vez y para siempre cambiemos la justicia para todos, no para que le sea funcional a Cristina Kirchner. La verdad que las señales que está dando Alberto Fernández van para el otro lado. Una justicia que genera vacantes a partir de los retiros de los pliegos. Después la jubilación anticipada de los jueces también generó vacantes. Y ahora vamos a la reforma judicial. ¿Sabés quién la hace? No la hace más Gustavo Vélez, la hace Martín Mena, el mismo que firmó un acta con los presos para dejarlos libres. Esa persona, la que fue uno de los negociadores del pacto con Irán, está armando la reforma judicial para todos los argentinos. Entonces, si quieren dejar libre a los jueces corruptos, si quieren de alguna manera avasallar a los jueces independientes, si además están todo el tiempo amenazando con las causas de Cristina, incluso el presidente de la Nación diciendo que tiene que tener resolución determinadas causas. Si el procurador general usa el cargo para lograr beneficiar a Cristina en los juicios civiles y también para zafar de la causa del memorándum con Irán. ¿Qué garantías tenemos los argentinos de qué justicia nos quieren dejar estas personas? Gracias, es una Pablo vergüenza, es muy triste. Gracias, Pablo Oliveto, por el tiempo. Gracias por el tiempo, gracias por recibirnos en tu casa con una cámara y con los cuidados que corresponden a esta pandemia del COVID. Muchísimas gracias. Gracias a vos, feliz día. Me voy a hacer empanadas. Muchísimas Siempre tiene la vida común. Che, hablando de empanadas y entre casas, yo hace tiempo que quería hablar con el gran Juan José Campanella, que me dicen que está en su casa de New York, en las afueras de New York. Bueno, no es su casa, me parece que es una casa o una casita, un departamento, con el que comparte con su familia, porque lo agarró a ir la cuarentena, ¿no?
Yo tenía muchas ganas de hablar de la vida, no de política nacional, que está muy lejos de acá, aunque la sigo obviamente, sino de la vida, del arte, de las películas, del mismo. Juan, querido, bueno, esta mesa de la cornisa con Federico Andajasi, con Martín Tetaz, con María Julia Oliván, y unos minutos para conversar. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta Muchos temporada? amigos. Bueno, ¿cómo te trata? Como dijiste, podré tener retorno de video, así también los veo. Sí. Bueno, si no, no importa. Traten de mandar un retorno de video, por favor, a Juan, que es un amigo de la casa, ¿eh? Porque verme a mí es muy chocante, ¿viste? No, estás muy bien. Mira, como decías vos, estaba filmando justamente el capítulo de La Ley del Orden, se terminó de filmar, a los 2 días se canceló la filmación y nosotros quedamos aquí. Esto está en un departamento prestado de un amigo chiquito, 2 ambientes, estamos todos, pero se va llevando, ¿viste? Se va llevando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a explicar a la gente que nos está escuchando? ¿No? No tengo nada que aportar. ¿Se siente, Juan, la presión contra el racismo después de, bueno, acá se considera prácticamente un asesinato, aunque todavía la pericia no tiene el resultado final, de George Floyd y todo lo que estás generando en Estados Unidos, en New York particularmente? Sí, estamos no, en todo Estados Unidos. Entonces, yo estoy como decías vos antes, estoy en las afueras y la verdad que esto es un fenómeno urbano lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en todo Estados Unidos. Me recuerda mucho al caso de Rodney King, no sé si ustedes lo recuerdan, en el año 93, que fue muy similar también. Obviamente Estados Unidos tiene un tema con el racismo que, si bien vos en el día a día ya en las grandes ciudades no lo vivís realmente, en nuestra industria, o sea, no se vive. Yo incluso he trabajado mucho en Atlanta, acordate que ha sido el centro de la guerra civil y es una ciudad en donde esto justamente en estos días también está muy, muy tremendo y no se vive, y sin embargo están estas tensiones subyacentes que ante un hecho como este explotan de esta manera, ¿no? Así que bueno, estamos todos muy pendientes. Esto es una cosa recurrente, esto no es nuevo, esto tiene que ver con una cosa estructural de la historia de Estados Unidos. Si no me equivoco, lo de Rodney King, no me equivoco, era Bill Clinton el presidente en ese momento, así que las reacciones obviamente y lo que se dice son muy distintos, lo que viene de presidencia, pero tiene que ver no con una, creo yo, no con una política del momento, sino con una tensión en Estados Unidos subyacente que viene de siglos. Juan José, te saluda Federico Andajasi, un placer escucharte. ¿Qué tal, Federico? Siempre. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, yo quiero preguntarte por tu trabajo en estas épocas. O sea, los escritores ahora estamos en permanente contacto con la gente de Netflix, viendo qué se puede adaptar al formato audiovisual. Se abrió una puerta impensada. A vos como director de cine, ¿cómo te llevas con estas plataformas, con Netflix, con Amazon, con esta puerta que se acaba de abrir? Mirá, yo, por supuesto, a mí me encanta, creo que ha sido un paso adelante gigantesco para la ficción en televisión. La contrapartida, y lo que lamento, es que ha herido a la asistencia al cine, especialmente al tipo de películas que a mí me gusta. Una tendencia que veíamos ya de hace 10 o 15 años, que el cine va dejando de lado los temas humanos, de gente común, digamos, de gente que no vuela, de gente que no está en acción. Esto se ha multiplicado. Pero para la televisión está muy bueno. Vos pensás, yo siempre pongo como ejemplo que en los años 70 Breaking Bad hubiera sido una película y hoy en día El Padrino hubiera sido una serie. Seguro. Esto es así. Y ese es el cambio. ¿Cómo lo vivo yo? Yo, sabes que trabajo en los 3 medios, ¿no? En el cine, en la televisión y en el teatro. Los 3 me gustan. Pero a mí no ver a la audiencia es algo que extraño mucho. En la televisión extraño mucho el proceso, pero el resultado final es algo que va al aire, que no se sabe quién lo ve, especialmente ahora en el streaming. Me encanta el streaming, obvio. No digo nada en contra. Pero sí, lo que tiene es que antes
no sé, mi último programa al aire fue Entre Caníbales, o antes El Hombre de tu Vida. Era a tal hora, tal día, y vos te metías en las redes y estaba todo el mundo hablando de eso, y al día siguiente se comentaba el capítulo. Ahora es todo, viste, lo ven unos pocos, lo recomiendan, se ve. Ahora es como leer un libro, Federico, así que vos me tendrías que explicar a mí. No, es que cambió la forma de escribir también. Claro. Vos sabés que los escritores, a partir de esta dinámica, también descubrimos que estamos escribiendo distinto, no necesariamente para que se adecue al formato audiovisual, sino que como miramos de otra forma, también escribimos de otra forma. María Julia. Juan, María Julia te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vuelvo al tema de George Floyd y de qué es lo que está, de alguna manera, sacando a la luz en las sociedades la pandemia, ¿no? Pareciera que, bueno, en Argentina hay rasgos de más autoritarismo, totalitarismo, volvemos a lo que vos tanto viviste de la grieta. Bueno, en Estados Unidos vuelven las cosas raciales, las cosas de los extremismos, ¿no? ¿Qué reflexión te lleva o qué reflexión podemos hacer como para poder sortear esto y salir mejores, no peores? No, yo creo que lamentablemente el ser humano va a ser más o menos siempre igual. Desde la época, desde la antigua Grecia hasta dentro de 3.000 años, más o menos vamos a estar en lo mismo. O sea, estas esperanzas de que ante cada desastre salgamos mejores como humanidad, yo la viví un par de veces, me acuerdo con las Malvinas en Argentina, que yo además estaba haciendo el servicio militar, se hablaba de que nunca las cosas iban a volver a ser igual, etcétera, etcétera, y la humanidad, el instinto humano siempre vuelve a primar. Yo no quiero hablar no quiero hablar nada en realidad de Argentina, porque creo que para hablar de una sociedad hay que vivirla, y yo en este momento estoy afuera, no puedo hablarte de la cuarentena así. Nunca me gustó cuando un argentino que vive afuera comentaba sobre las cosas que nosotros vivíamos en el día a día. Luis, que vos, bueno, todos los que están ahí las hemos vivido mucho, así que no quiero tocar de oído porque yo me entero por chats de amigos y por los diarios, así que lo tengo que hablar allá. No quiero hablar de lo que ocurre allí. Pero aquí lo de Floyd, de nuevo, vuelvo a citar el caso de Rodney King en el año 93. Creo que no tiene nada que ver con la pandemia, no es que los ánimos estén exasperados. Aquí tampoco hubo una cuarentena de encierro absoluto. Así que no es una descarga. Esto Entiendo. tiene que ver con elementos históricos que hubiera ocurrido. Yo creo que lo de Floyd hubiera ocurrido de la misma manera el año pasado. Martín, dale. Y la actitud de Trump, Juan José, buen día, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, la actitud de Trump de pedirle a los gobiernos locales que repriman el desorden, que vayan con más violencia, ¿está marcando una grieta también allá en Estados Unidos de alguna manera? ¿O lo perjudicó la situación, la explosión social que se dio con el caso de Floyd al presidente? Mira, yo siempre queda la duda de qué va a ocurrir, en noviembre, ¿no? En las elecciones, me refiero. Aquí, te digo la verdad, no es que se habla todo el día. Una cosa que tiene Estados Unidos, y a mí me ha pasado, estando yo en filmaciones, que acá viste que las elecciones son los martes. Sí. Bueno, estando en filmación los martes, un martes de elecciones, nadie está hablando de política. Claro. Nadie está hablando. Todos en un momento te dicen, che, me tengo que ir porque tenés 2 horas para poder irte del trabajo, el que quiere ir a votar. Y la verdad que se ven grietas en televisión, viste, vos podés ver los noticieros y vas a ver pro-Trump, anti-Trump y qué sé yo, pero la verdad que en la vida, muy fuerte, pero que en la vida cotidiana o no se habla o se comenta. Entiendo. No ha separado, que yo conozca, no ha separado absolutamente ninguna amistad. Bueno, Juan, hablemos de cosas lindas. Además del secreto de sus ojos, además de El mismo amor, la misma lluvia, además de, bueno, tengo todo el catálogo acá, no voy a decir todo el catálogo. ¿Qué nos recomendás para ver? Y para ver con la mirada pandemia. ¿Cuál? Vientos de agua. Y Vientos de agua. Ahora sí, claro, porque ahora está en serie, ¿no? Porque hicimos.
No, fue una serie originalmente, claro. pero se está dando en Netflix ahora. Sí. Así que pueden ver Vientos de Agua y El Límite Infinito es un documental que hicimos hace poco sobre Jan Maggi, una persona maravillosa, una víctima de poliomielitis que subió en una bicicleta hecha por él a mano al Himalaya. Esto se estrena el 17 en Netflix. Y yo la verdad que estoy viendo, para no hablar de lo mío, ¿no? Ir a tu pregunta. Estoy aprovechando, yo acá tengo un canal que se llama Hulu y Amazon Prime, que tienen también muchas cosas no propias, y estoy aprovechando que estoy con mi hijo de 13 años para mostrarle las cosas de las grandes películas que yo he visto, que él ahora las empieza a apreciar y de esa manera poder verlas como nuevo. Viste que cuando tenés un par de ojos nuevos, claro, las volvés a disfrutar de otra manera. Así que estoy viendo mucha comedia clásica y mucho cine de los 70. Y escúchame, Juan, ahora en lo personal. Es una buena oportunidad para que muchos jóvenes descubran El Padrino. Justamente hoy vi un tuit al respecto. Ah, ¿viste? Sí. Sí. ¿Te gustó el irlandés? El irlandés se llamaba, ¿no? ¿Te gustó el irlandés? ¿Sabes que no la vi? No la vi. No la vi. No la vi porque, bueno, me ocurrió lo que le debe ocurrir a muchos. Ya la vieron en casa, sin avisarme. ¿Y qué viste últimamente? ¿Qué viste ayer? Aprovecharon para verla y me dejaron afuera. ¿Y qué viste ayer, por ejemplo? ¿Ayer o antes de ayer? ¿Hoy? Ahora estamos viendo estoy terminando con mi hijo una serie de HBO de los años 90 que a mí me gusta muchísimo, que se llama The Larry Sanders Show, el show de Larry Sanders, y que es como el backstage de un talk show. Ustedes especialmente se identificarían de una manera tremenda, porque para los que trabajamos en televisión es tal cual y es muy, muy, muy sofisticada la comedia. Y a ver, eso es lo que vi ayer, que vi ayer para contestar a tu pregunta. No, ya con eso, sí. Estaba viendo, estos días vimos Ford vs Ferrari, Good Morning Vietnam, bueno, 24 estoy reviendo la entera. ¿En serio? Mira. ¿No está viejita 24? ¿No está viejita para verla ahora? No, nada. Bueno, al contrario, buenísima. Che, Juan, me quedaría hablando 10 años de... Además, la temporada 3 es sobre un virus que se llama el codilavirus. Sí, yo me acuerdo. Asusta demasiado. Bueno, Juan, te mando un fuerte abrazo y en cuanto podamos nos vemos, obviamente que sí. Espero que se solucione esto, porque la verdad que tengo muchas ganas de estar allí, seguir con la construcción del teatro, seguir con los planes y con la vida como era hasta hace poco. Bueno, abrazo grande. Ojalá que nos quede tiempo para hacer, nos va a quedar tiempo para hacer una brevísima reflexión. Te agradecemos mucho, Martín, que hayas venido. No, al contrario, gracias a vos. Nos va a quedar, ¿no? Una breve reflexión. Es el Día del Periodista. Hay que agitar las conciencias en el buen sentido. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Segundos. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. En Galicia estamos con vos para ayudarte cuando lo necesitas. Descubrí cómo en bancogalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Berlín 107.9. Música. Berlín 107.9. Música más ideas. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro. Cerca siempre. Conclusión, reflexión, los últimos segundos, Martín.
Mirá, el gobierno es un equipo de 11 jugadores colgados del travesaño esperando que el referí pite el final del partido. Y el final del partido es la famosa cuestión de la deuda. Hasta que no logre saldar la cuestión de la reestructuración de la deuda, está poniendo un parche atrás del otro para frenar la salida de dólares del Banco Central. Recién ahí vamos a ver si hay o no hay un plan para seguir para adelante. Fede. Déjame hablar un poquito de psicología. Se viene una caída de la economía tremenda, recién lo comentaba Martín, y esto va a tener secuelas muy graves sobre el ánimo de la gente. Ojo con eso, no hay que subestimarlo. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Cuidado porque eso es una nueva pandemia. Mañana lo seguimos hablando Sí, en claro. Mirada a las 9 de la noche. María Julia, por favor. La base electoral justamente que llevó a este gobierno al poder es la que está sufriendo más en este momento. Ojo con lo que está pasando en los barrios más humildes, en los barrios vulnerables. La gente ya está desesperada. Sería bueno que se junte el Consejo del Hambre, ¿no? En este momento sería oportuno. Buena reflexión, me voy con esa reflexión. Quédate viendo y escuchando en Mesa Chica José del Río con un mano a mano con Ricardo López Murphy. Hace mucho tiempo que no habla, ¿eh? Lo vamos a ver. Y te espero mañana a las 9 de la noche en Mirá. Chau, gracias. Chau.